Pues muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro Ágora, en esta ocasión para hablar sobre la salud mental, un tema que la verdad es que nos preocupa porque los datos nos arrojan una situación complicada y difícil de la situación de la salud mental. Muchas circunstancias seguramente explican esta situación. Podemos pensar en factores de soledad, en factores, pues las crisis económicas, los estilos de vida y desde luego la COVID, pues como sabemos bien, ha venido a empeorar mucho el panorama. Y especialmente nos preocupan en el colectivo de jóvenes y adolescentes, en donde también las cifras son muy preocupantes en cuanto a número de ingresos, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Y tenemos con nosotros hoy, pues una invitada de excepción para hablar sobre todos estos temas, la doctora López Ibor, a la que agradezco muchísimo que estés con nosotros esta mañana para hablar sobre todas estas cosas. La doctora López Ibor es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense, es presidente de la fundación que lleva su nombre, López Ibor, vicepresidente segunda de la Fundación Ortega y Gasset, académica de la Real Academia de Medicina, en fin, además autora de muchos artículos y de muchas publicaciones, tanto en el plano científico como en el plano divulgativo. Como ven, un lujo tenerte con nosotros esta mañana para hablar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti o a vosotros por haberme invitado. Es para mí un honor estar aquí. Pues vamos a empezar hablando un poco. ¿Realmente es tan preocupante la situación de la salud mental en nuestro país? Yo creo que es preocupante en el sentido de que debemos ocuparnos. A mí hay un concepto que me preocupa mucho y es que cuando hablamos de salud mental todo el mundo lo asocia a enfermedad mental. Y algo que sería positivo, que es la salud mental, todo el mundo piensa que es algo negativo. Yo creo que es cierto que han aumentado los problemas de salud mental por los factores que has dicho, el COVID, la sensación de incertidumbre, las crisis económicas, políticas, todo eso ha hecho que realmente nos volvamos más vulnerables. Pero un detonante ha sido la pandemia porque era algo para lo que nadie estaba preparado. Y ha afectado especialmente a los colectivos más vulnerables, entre ellos a los adolescentes, porque no sabrían cómo gestionar eso, ¿no? Pero, sin embargo, las enfermedades mentales, los trabajos que se están publicando ahora, no ha aumentado la incidencia de depresión, de ansiedad, de trastornos depresivos, no han aumentado tanto, pero sí los malestares y los problemas de salud mental han aumentado. También porque quizá la gente ha sido consciente de que algo no iba bien y han empezado a pedir ayuda, ¿no? Entonces eso sí que es cierto. Lo que no ha aumentado son enfermedades mentales complejas. Ya. Fíjate, es muy importante eso que acabas de decir, que han empezado a pedir ayuda, ¿no? Porque me lleva a dos temas. Uno, si tenemos suficientes recursos en nuestro país como para prestar esa ayuda, porque está fenomenal que la gente se sensibilice y se pida ayuda profesional, pero ¿tenemos suficientes recursos tanto a nivel público como a nivel privado para prestar esa ayuda? Yo creo que no, y ese es un problema. No hay suficientes recursos, no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes psiquiatras para atender toda esta demanda, ni en el sistema público ni en el privado, y estamos viendo eso. Pero yo creo que además se pueden hacer varias cosas, ¿no? Hay cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, igual que cuidamos la salud física, hay cosas que podemos hacer antes de empezar a tener problemas y necesitar prevenir, un profesional, ¿no? Sí. Como por ejemplo, cuéntanos un poco en ese sentido. En la salud mental nadie habla de prevención tanto, y yo creo que hay cosas que igual que cuidamos el cuerpo hay que cuidar la mente. Lo que cuida el cuerpo cuida la mente, ¿no? Yo a mis pacientes les digo que cada día hay que hacer 5, ahora añado una cosa más, 6, para estar bien y una quizá para sentirse bien. Y yo creo que eso nos lo tenemos que meter todos en la cabeza. Son las mismas que nos enseñan de pequeños: dormir bien, comer bien, cuidar la higiene, aprender algo nuevo, hacer ejercicio, que es caminar. Y también una parte importante, que es la que añado nuevo, la sexta, es el silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, con el móvil, y el cerebro necesita desconectar, descansar, estar en silencio. Para sentirse bien, cada día hay que hacer una cosa, que es una pequeña cosa por los demás. Porque eso te hace bien a ti. A lo mejor es llamar a un amigo que sabes que lo está pasando mal, no sé, ayudar en casa, algo para evitar que alguien lo haga, porque eso a ti te hace bien.
Y eso es algo en lo que no se pone tanto hincapié. Yo creo que uno de los problemas es que estamos en una sociedad demasiado individualizada y al final el ser humano sí que necesita de los demás y necesita esa parte de acompañar o de cuidar a los demás, y eso nos cuida a nosotros. Luego también los hábitos saludables. Yo creo que el problema de los móviles, las redes sociales, el estar conectado pues 24/7 es malo para todos. Sí, esa era otra de las cosas que nos gustaría que comentaras, porque efectivamente hay muchísima preocupación, ¿no?, con el uso y con el abuso de las redes sociales y cómo influye eso en nuestros, bueno, lo hemos citado antes, ¿no?, en la salud mental de nuestros jóvenes y hasta qué punto, bueno, hasta qué punto eso es así. Y luego una segunda pregunta: ¿cómo le dirías o qué le dirías a esos padres que tienen esos niños o adolescentes, jóvenes? Porque es que ya se empieza muy pronto con los móviles y con las redes sociales. ¿Qué pueden hacer esos padres también para proteger a sus hijos de los peligros del abuso de esas redes sociales, ¿no? Pues empezando por la segunda pregunta, ¿qué pueden hacer? Es muy difícil. Es muy difícil porque no pueden ir en contra de... Claro. Tendríamos que ser toda la sociedad los que nos implicásemos en esto, porque un padre solo lo único que va a conseguir es muy difícil, no puede luchar. Las redes sociales, ¿por qué son tan afectan más a los jóvenes? También a los adultos, pero es porque en ese momento niños entre los 12 y 16 años todavía no tienen configurado su desarrollo madurativo, su desarrollo cerebral, ni siquiera las áreas que están relacionadas pues, con la conciencia moral, todo eso porque no tienen edad, porque no se ha desarrollado, y ahí se vuelven más vulnerables y están sometidos a demasiada información que no son capaces de gestionar. Les crea esa competencia y no son capaces de discriminar lo que quieren, de lo que está bien, y acaban siendo tremendamente vulnerables. Entonces, pues, lo que tenemos es que aprender a utilizar esas redes sociales. Yo creo que no todo puede estar permitido, a poner límites. También los adultos los tenemos que poner. ¿Cuántas veces uno va a cenar con sus amigos y estamos todos contestando el móvil y un WhatsApp y eso tampoco debe ser? Entonces, yo creo que los niños, pues los padres somos el ejemplo en el que se miran. Tenemos que tener cuidado y entre toda la sociedad protegerles, porque si no, muchos de ellos tienen serios problemas. Y siguiendo un poco con esa orientación a padres, ¿cuándo se tienen, qué síntomas o qué signos que vean en un hijo, cuándo se tienen que empezar a preocupar y cuándo tienen que pedir ayuda profesional? Es decir, ¿qué es lo que puede ser normal o qué es lo que ya puede ser un poquito patológico, ¿no? Ese punto en el que... La adolescencia es un periodo complejo, ¿no? Porque es la lucha del niño que eres y el adulto que quieres ser. ¿Qué quieres ser? Y ahí hay mucha rebeldía y muchas veces pues uno no duda si está bien o está bien. Yo creo que cuando empiezan a cambiar de carácter, cuando empiezan a cambiar esos hábitos, ¿no? No duermen bien, no quieren comer, están excesivamente irritables, cambian su manera de comportarse, pasan demasiado tiempo en su cuarto y sobre todo cuando están muy irritables, muy tensos, ahí algo está pasando. Algo está pasando porque y evitan el contacto con nosotros. También cuando ya empiezan a tener pues, conductas como que empiezan a mentir o empiezan a ocultar síntomas, no aparecen en casa. Todas esas cosas pueden alertarnos de alarma, ¿no?, de que algo está pasando. Y eso me lleva también a otro tema que me consta que tú eres muy experta y que también es otro tema preocupante, todo el tema de las dependencias, todo el tema de los abusos de sustancias, que también hoy en día yo creo que está este problema que está encima de la mesa. Es un problema serio y estamos viendo que otra vez aumentan. El consumo del cannabis, pues los jóvenes piensan que no tiene ningún riesgo y que además lo cura todo. Que como es una cosa natural. Que como es una cosa natural lo cura todo, no es natural y no todo lo que es natural es bueno. No. De hecho, los venenos son naturales. Los venenos son naturales y no son buenos y no todo tampoco lo que está permitido es bueno, o sea, todo. Pero el cannabis en los niños es el único factor de riesgo evitable para padecer, yo creo que una de las peores enfermedades mentales, que es la esquizofrenia. Así es. El cannabis provoca, sobre todo en niños más jóvenes, en adolescentes, cuando no tienen la conectividad cerebral completamente desarrollada, algún episodio psicótico. Y el que ha tenido un episodio psicótico y continúa fumando va a tener un segundo. Y de ahí a tener la esquizofrenia no hay tanto.
Y entonces yo creo que eso hay que informarles bien. Ellos no tienen esa percepción de riesgo y además como es muy barato, es mucho más barato que el tabaco. Y el tabaco además cada vez que lo compran pone que te va a matar, que vas a tener, pues entonces yo creo que ahí ha disminuido mucho. Ellos no tienen esa percepción de riesgo y el consumo de una sustancia te lleva a probar otra y otra y otra y es una escala que aumenta, efectivamente. La verdad es que, bueno, pues es algo sobre lo que deberíamos todos de trabajar un poco más, tanto desde el punto de vista de administraciones como desde el punto de vista de sociedades científicas, profesionales, para ayudar un poco a alertar en ese sentido. Y hay otra cosa que me gustaría comentar contigo y es un poco saber tu impresión acerca de, bueno, pues un cierto fenómeno que tengo una impresión que ocurre y es que hemos un poco medicalizado todas las situaciones que son. Es decir, es como si ahora, bueno, toleráramos un mal el sufrimiento, quisiéramos una pastilla para todo y bueno, pues y no sé si eso es bueno o no es bueno. ¿Qué te muy parece malo. a ti? Yo creo que es malo medicalizar el sufrimiento. El sufrimiento no es necesariamente malo. Lo que es malo es el sufrimiento innecesario. Pero si yo no sufro y no me pongo triste cuando fallece mi padre, es que mi padre no me importaba. El sufrimiento te hace reconocer que eso es importante y forma parte de la vida. Si uno no se angustia cuando le diagnostica una enfermedad o cuando tiene una entrevista de trabajo o cuando suspende un examen, es que no te importa nada. El sufrimiento no es malo. Y ponerle nombre de un síntoma a todo lo que nos pasa es muy malo. Estoy triste, sería adecuado. Estoy preocupado. Otra cosa es decir, tengo depre o tengo ansiedad, porque entonces ya me pongo en una posición de debilidad, de victimismo, y ya no quiero salir de eso. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Cualquier cosa es un trastorno. Tengo un trastorno de estrés, no, tengo ansiedad o tengo estrés, de ahí a tener un trastorno de estrés. Y eso nos ha pasado también en los manuales que utilizamos los psiquiatras. El duelo se ha convertido en un trastorno. Y el duelo no, se pasa muy mal, hay que pasarlo y hay duelo patológico, pero hay duelo normal, que es muy intenso y dura unos días, unas semanas, unos meses. Si ya pasa más de 6 meses ya es un duelo patológico. O si la intensidad es terrible y no te permite hacer cosas, pero no, el duelo en sí no debe ser un trastorno. Y luego, fíjate, en este sentido también, qué importante es el lenguaje, ¿no? Cuando a veces decimos, qué desgracia que me he dejado el móvil, que decir, no, una desgracia es cuando pierdes un familiar. Es decir, que también yo creo que hay que recomendar, ¿no?, el que tengamos cuidado con los términos que utilizamos, ¿no? Porque eso a veces... Claro, yo creo que eso es importantísimo y eso también se ve en los adolescentes. Son incapaces, quizá porque leen menos y manejan menos, de poner el sentimiento o la palabra adecuada a aquello que les sucede. Entonces, todo es lo mismo y no es lo mismo. Entonces, si uno no sabe que decir qué desgracia me deja el móvil, qué despiste o qué faena, pues a lo mejor lo vives de otra manera. Si ya le pones otra palabra y ellos mismos no son capaces de identificar. O muchas veces los adultos tampoco, porque a todo le ponemos la misma palabra. Yo creo que ahí, y en castellano que tenemos, o en español, que tenemos un montón de términos. Así es. Hay que utilizarlos bien. Bueno, pues realmente casi podemos pensar que la salud mental ahora mismo es un problema de salud pública, es decir, que tendríamos que hacer incluso políticas de, bueno, pues eso, de prevención, como hablábamos antes, pues a muchos niveles, ¿no?, para que realmente pudieran mejorar las cosas. He leído tu último libro, que me gusta mucho, En busca de la alegría, que yo te digo, En busca de la alegría perdida, ¿no?, como la arca perdida, En busca de la alegría, pero dices muchas cosas muy interesantes en el libro, pero bueno, algo nos decías antes, nos dabas algunas recetas, ¿no? Pero ¿qué más nos puedes contar un poco para que no lo haya leído, que sin desvelar y sin hacer, para animar a que la gente lo compre, ¿no? Pero ¿qué más nos puedes contar un poco de lo que dices en ese libro, de cómo buscamos esa alegría, ese bienestar? Claro, la hipótesis del libro, yo siempre me he dedicado más a estudiar la tristeza por mis pacientes, ¿no? Y la hipótesis del libro es que la alegría es un sentimiento. Cuando algo bueno me pasa, yo me pongo alegre. También tiene que ver con una manera de pensar. Podemos aprender a ser más optimistas con ciertos rasgos de personalidad. Hay personalidades más melancólicas y otras más alegres. Pero la hipótesis del libro es que lo que tenemos es que lograr que la alegría se convierta en vivencias. Vivencias es todo aquello que forma parte de nuestra historia de vida, ¿no?, de nuestra biografía.
Y tenemos que potenciar las vivencias positivas. Un viaje no dura un fin de semana. Forma ya parte de tu vida porque lo has preparado antes, has ido, luego ves las fotos, lo cuentas. Nuestro cerebro es muy bueno recordando lo malo, quizá para resolver los problemas, pero muchas veces lo bueno pasa súper rápido y dices que no me he dado ni cuenta de esta fiesta que he ido o no me he dado ni cuenta del viaje. Pues no, hay que trabajar en recordar eso, pensar esas cosas que te han ido sucediendo, porque al final yo creo que la felicidad no la vamos a alcanzar. Pero la alegría sí. La alegría sí. Y además, cuando te pasa algo triste, ese mismo día te han pasado cosas alegres. Y si no, pasan desapercibidas. Claro. Y nosotros elegimos dónde ponemos la lupa, ¿verdad? Si ponemos la lupa en una cosa o en otra. Claro. Y en eso se trabaja, igual que se trabaja cuando uno va al gimnasio, ¿no? Entonces, pues las recetas son esas y también el reflexionar sobre uno mismo y tratar de ver aquellas buenas cosas y darles importancia, que suelen ser pequeñas. Te ha llamado un amigo, siempre ponemos un pero es que no me llamó ayer que fue mi cumple, ya, pero te ha llamado hoy. Dale valor a eso. Correcto. Pues sí, la verdad es que vamos teniendo que acabar ya porque se nos acaba el tiempo, pero me quedo con muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Pero fíjate, el valor de ayudar a los demás. Los seres humanos estamos construidos para sentir placer cuando ayudamos a los demás. Y los que además, pues como tú o como yo, que tenemos una profesión que nos permite hacer eso en cada vez que ves un paciente, somos afortunados, ¿verdad? Muy afortunados, pero no es solo del ser humano. Fíjate, en Atapuerca se descubrió una niña que es anterior a los neandertales, 500.000 años, que la llaman Benjamina. Esta niña vivió 12 años, pero nació con una gran malformación cerebral, que eso le implicaba que no podía caminar, no podía comer sola. ¿Qué quiere decir? La cuidaron 12 años por el hecho de cuidarla, porque ella ni se iba a reproducir ni iba a ser útil. Ya desde entonces cuidan. Los animales no hacen eso. Al que no va a reproducir le abandonan. Pero entonces yo creo que esa parte de cuidar, de acompañar a los demás, es una parte que debemos enseñar, porque esa yo creo que es la parte más importante de la promoción en salud mental. Pues muchísimas gracias, doctora López Ibor, porque pues nos has ayudado a buscar esa alegría, ¿no?, que es tan importante en el bienestar de las personas y pues agradeciendo, insisto, la presencia de la doctora López Ibor con nosotros hoy, esta mañana, pues nos despedimos hasta un próximo capítulo de Ágora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.